Muy bien, originalmente tenía planeado que este video fuera una transmisión en vivo, pero resulta ser que para transmitir en vivo tienes que notificarle a YouTube 24 horas para hacer tu primer en vivo. Así que tendré que grabarme balbuceando y subirlo, porque me toma mucho tiempo editar y honestamente soy muy flojo para eso. Entonces, cabe aclarar también que me hice un pequeño guión porque soy de esa clase de personas que habla y habla y habla y divaga muchísimo y termina no diciendo lo que originalmente quería decir. Así que este video va a salir con todo y bloopers. Muy bien. Para empezar les quiero mostrar esta imagen. Estos son bebés querubines. Son lo que generalmente en el arte nos representan como los querubines. Eh, pues sobra decir que están completamente errados. Por lo general todas estas pinturas están basadas en en una especie de dioses romanos llamados putti, que precisamente eran bebés con alas. Y básicamente todos los pintores renacentistas que se basaron en los putti para hacer al representar a los querubines, pues se pasaron por el arco del triunfo cualquier descripción que les pudiera ofrecer la Biblia. Así que de entrada tienen que saber que están mal. Y bueno, ahí está. Ahora, antes de comenzar, tenemos que entender algo. La Biblia no fue escrita para nosotros, para ti, Carmen, o Juan, o Nayeli, que me estás escuchando en pleno 2021. No fue escrita para empezar en español, no fue escrita pensando en latinos o españoles, lo que sea de la nacionalidad que seas. Fue escrito para un grupo de personas específico en un periodo de tiempo específico. ¿Esto qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. Cuando yo escribo un artículo o una carta, o hago un video de lo que sea, y hago referencia a, por ejemplo, programas de televisión actuales, como, no sé, Ricky Morty o Malcolm el del medio. Yo sé que Malcolm el del medio no es tan actual, pero a lo que quiero decir es que yo cuando hablo a ustedes, que son muy público, voy a usar referencias del tiempo presente para que ustedes me entiendan. Y así mismo está escrita la Biblia. Las personas que se sentaron y escribieron la Biblia usaron referencias y usaron expresiones que las personas de su tiempo entendían completamente. Y es un error pensar que nosotros, o sea, es un error interpretar sus palabras del siglo 7, 5 antes de Cristo con nuestra ideología del siglo 20 después de Cristo. Entonces, lo que trato de decir aquí es que cuando en la Biblia usan expresiones como eufemismos como agua de pies, que se refiere a la orina, o que en la Biblia dicen y le tocó los pies, que probablemente se refiere a agarrarle sus partes íntimas a la persona, o cuando se refiere a querubines precisamente, es muy probable que las personas, bueno, más que probable, es casi seguro que las personas del tiempo en el que se escribió ese pasaje específico de la Biblia sabían o tenían una imagen de lo que se estaba hablando. Porque era pues su cultura. Es como si yo mencionara a las Chivas o las Águilas del la América. Tú sabes de qué estás hablando porque estás viviendo en la misma época en la que están esos dos equipos de fútbol. Por cierto, no me gusta el fútbol. Y bueno, en este video obviamente voy a hablar acerca de los querubines, que es el segundo coro angélico de abajo hacia arriba. Si no tienes idea de qué estoy hablando acerca de los coros angélicos o del orden en el que los voy a hablar, tengo un video antes que se llama hablando sobre el... Bueno, no se llama hablando sobre el árbol de la vida, pero es sobre el árbol de la vida. No. Bueno, o sea, sí tengo un video sobre el árbol de la vida, pero el video anterior a este hablo un poco acerca de las jerarquías angelicales. Te lo voy a dejar en la descripción los dos de todas formas. Y te voy a dejar la lista de reproducción acerca de la angelología, que es todos estos temas que vamos a estar viendo.
Bueno, en todo caso, se supone que este es el segundo video sobre una serie en la que voy a estar hablando de ángeles. Y bueno, en realidad este canal se supone que se iba a tratar acerca de literatura y cosas así, pero como me gustan muchas cosas como el esoterismo, la historia y la magia, voy a estar hablando de todas estas cosas, así que si a ti te gustan estos temas, te invito a que te suscribas. Bueno, este video va a estar dividido en tres partes principalmente, que son los querubines en la Biblia y cómo la mentalidad, cómo el inconsciente colectivo israelita los tenía en su mente. Vamos a hablar acerca de los orígenes lingüísticos de la palabra querubín y cómo por medio del origen de esta palabra podemos entender más o menos por medio de la arqueología cómo se veían estos seres. Y finalmente veremos qué tienen que ver los querubines con la magia. O según el esoterismo, cuál es la importancia de los querubines. Bien, vamos a comenzar con la primera parte. La palabra querubín aparece aproximadamente 72 veces en la Biblia. Todas ellas son en el Antiguo Testamento. Creo que no se menciona ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Y en todas las menciones, bueno, en casi todas las menciones acerca de los querubines llevan a cabo actividades que no son humanoides, por así decirlo. Llevan a cabo actividades que nosotros como seres humanos les encomendaríamos a ciertos animales guardianes. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Y estas características que son descritas en la Biblia nos pueden ayudar más o menos a entender o a relacionarlos con ciertas imágenes de ciertos animales que mitológicos, hay que decirlo, que eran representados en toda esa zona de Israel, Canaán y todo el Medio Oriente. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ver unos cuantos versículos que para mí son los más importantes. Ok. ¿Ya se ve? Ajá, sí, ya se ve. Muy bien. El primero de ellos es Génesis 3:24, que dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. Como pequeño contexto, este pasaje específico de la Biblia se refiere a la caída del hombre en pecado, bueno, la caída de la humanidad en pecado. Este versículo está situado justo después de que Yahvé, el Dios de la Biblia, le hace ropa a Adán y a Eva y luego los expulsa del Edén. Entonces, algo que tenemos que entender es que a lo largo de todo este relato del jardín del Edén como tal, se nos muestra al jardín del Edén como una especie de templo, como una especie de palacio en la cual habita Yahvé y de la cual el ser humano es el cuidador. Esto tiene relación con ciertas costumbres históricas que había en Medio Oriente. De hecho, la Biblia también las menciona, de que en el palacio del rey siempre había un jardín. Y en ese jardín se acostumbraba a que hubiera animales de la región, porque eran una representación de que el rey que poseía el castillo, obviamente, era el soberano no solo de la tierra, sino de cada una de las bestias y de los árboles y de los frutos que ofrecían. Y por lo general estos jardines tenían unos guardianes, unos jardineros, unos cuidadores. Y en el caso del relato del jardín del Edén, lo que los autores nos quieren dar a entender es que Yahvé es el rey de todo el universo o de todo el mundo y que nosotros, los seres humanos, somos los guardianes de su jardín. Esto es lo que nos quería dar a entender este relato. ¿Y qué sucede? Nosotros al pecar contra Yahvé, o bueno, Adán y Eva al pecar contra Yahvé, Yahvé los expulsa del jardín y pone a dos querubines como guardianes del jardín del Edén y coloca una espada flamífera, que hay que prestar atención aquí, porque aquí en ningún lado te dice que los querubines estuvieran revoloteando la espada. Dice que la espada solita se revolvía por todos lados. ¿De acuerdo? Así que hay que prestar atención aquí, porque hasta donde sabemos los querubines no tienen manos.
Y bueno, el siguiente versículo es segunda de Samuel 22, versículo 7 y del 10 al 11. Y dice, en mi angustia invoqué a Jehová, a Yahvé, son lo mismo, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Muy bien. Este es un versículo de la Biblia en la cual David... bueno, aquí hay cosas un poco raras, porque se supone que el que hace este canto, el que está cantando esto es David después de que lo libra de Saúl, otra vez. Entonces, para empezar, lo que está raro aquí es que dice, él oyó mi voz desde su templo y se supone que si David es el que está cantando, todavía no existía el templo lo construye Salomón. Pero bueno, eh, aquí como pueden notar, esto es muy curioso, dice, y cabalgó sobre un querubín. Como podremos notar, la expresión cabalgó sobre un querubín nos puede dar a entender de que los querubines tienen un lomo, lo cual quiere decir que probablemente andan a cuatro patas. Y voló sobre las alas del viento. Esto quiere decir que obviamente tienen alas. Entonces son bestias cuadrúpedas o que por lo menos tienen un lomo. O sea, si no tienen cuatro patas, al menos tienen tres, ¿no? Para que puedan estar horizontales. Y tienen alas porque vuelan sobre las alas del viento. Entonces, aquí tenemos otro punto. Los querubines pueden ser montados. Y en específicamente son montados por Yahvé, que es el Dios de Israel. Lo cual nos quiere dar a entender que muy probablemente en la mente de los israelitas que escribieron la Biblia, los querubines tienen más forma de bestia que humanoide. El siguiente versículo es 1 de Reyes 6:27 y dice, puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Bueno, esta es la descripción de Primera de Reyes de cuando Salomón erige el templo de Salomón. Este es solo un extracto, pero a lo largo de todo el relato, tanto en Reyes como en Samuel, te menciona que... No, en Reyes y en Crónicas me parece. Te menciona que Salomón estampó querubines en las paredes del templo, en las cortinas del templo y que, bueno, puso querubines por todos lados. Ahora, tenemos que relacionar esto con el primer versículo que vimos de Génesis 3:24. Lo que estamos viendo es que los querubines guardan lugares sagrados. En Génesis 3:24 nos mostraron que los querubines guardan la entrada al jardín del Edén, que podría verse como un templo o un palacio. Y en Primera de Reyes 6:27 están guardando el lugar santísimo donde está el arca del pacto, que el arca del pacto también tiene querubines, entonces también guardan el arca del pacto. Si se pueden dar cuenta, siempre están como que a la entrada de los lugares sagrados, o que pertenecen a los reyes. Ahora, esto podría explicar, bueno, eso lo explicaré un poco después. El siguiente versículo que les quiero enseñar es Ezequiel 10 del 18 al 19. Entonces la gloria de Jehová o Yahvé se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahvé, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Este capítulo, el capítulo 10 de Ezequiel, es la continuación del capítulo 1 del mismo libro de Ezequiel. Esto en general, estos dos capítulos en general describen una cosa que dentro de la mística judía es muy importante, que se llama la visión de Ezequiel. ¿Por qué es importante? Porque en esa visión Yahvé desciende en un trono con ruedas de fuego
y alado, o sea, jalado por querubines. Y se supone que esta es una de las más grandes visiones místicas que existe dentro del judaísmo. De hecho, dentro de la Cábala, que es el misticismo judío, en la cual se basan muchísimas órdenes mágicas para hacer su magia, es una de las primeras corrientes de Cábala que existe, que es el misterio de la Merkaba, que Merkaba significa carro, que es el carro de Yahvé, y el Maseh Bereshit, que es otra cosa que no tengo tiempo de explicar. Ahora, cabe mencionar que aunque el capítulo 10 es continuación del capítulo 1, en el capítulo 1 no se menciona nunca la palabra querubín. Aquí sí, en el capítulo 10 sí se menciona al final. Te dice, y estas 4 bestias que vi que tiraban del carro del Yahvé eran querubines, y yo sabía que eran querubines. Mientras que en el capítulo 1 nunca se menciona la palabra querubín. Simplemente te describen a esas bestias que tiran del carro de Yahvé. Y les digo, en el capítulo 10 se encarga de decir, sí, por cierto, estas bestias que antes les describí son querubines. Lo cual, de cierta forma, te podría dar a entender, que estas entidades que tiran del carro de Yahvé son querubines, pero tienen cosas extra. O sea, son querubines por la connotación que tiene la palabra querubín, que ahorita se las voy a explicar. Y encima tienen otras características que los hace ser más allá de querubines. Por eso es que dentro de la magia y el misticismo judío, a estos 4 seres no se les llama como tal querubines, se les llama Hayot HaKadesh, que significa seres vivientes. Que si recordarás, a lo largo de la Biblia aparecen otras 3 o 4 veces, de nuevo en visiones acerca de Yahvé, y por lo general aparecen alrededor del trono de Dios cantando santo, 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 bendito es el Señor. Y en Apocalipsis dicen bendito es el Cordero que venció la muerte y eso. Y bueno, como se puede notar, aquí, bueno, más bien como ya les describí, los querubines jalan la carroza de Dios. Son como una especie de bestias que jalan el carro de guerra de Yahvé, como cuando los faraones salían a la guerra, obviamente sus carros de guerra tenían 2 caballos que tiraban de la carroza. Entonces, como punto final de esta sección, Ezequiel, cuando escribe su libro y los llama querubines, él está intuyendo o está infiriendo más bien que las personas que lean su libro ya saben cómo luce un querubín. Por eso se toma el tiempo de describirles encima, porque te dice, son querubines y aparte tenían esto y esto y esto y esto. Es como si yo te digo, sí, y vi a una mujer. Tú más o menos, cuando te digo eso, tú te vas a hacer una imagen de cómo es una mujer. En cambio, si te digo, y vi a una mujer que tenía 4 brazos y 6 piernas, ya le estoy agregando. Tú formas a la mujer en tu mente y le agregas las descripciones extra. Ahora, como conclusión de la primera parte, se pueden obtener 3 cosas. La primera es que los querubines son puestos por lo general en la entrada de lugares sagrados o guardando lugares relacionados con los reyes. En segunda, tienen, esto se me pasó a decirlo, pero Ezequiel te menciona que tienen características de buey, o sea, de un toro, de águila, de león y de humano. Hay otra parte en la que te menciona que tiene rostro de querubín, que tiene rostro de querubín, rostro de hombre, rostro de águila y rostro de león. El caso es que tiene 4... La expresión que usa en hebreo es panim, que se puede referir al rostro como tal o a la apariencia física. Entonces, tenemos... el segundo punto es que tienen estas formas antropomórficas que mezclan al menos 4 animales, en los cuales 3 de ellos a fuerza son un hombre, un águila o un león.
Y el tercer punto que quiero que se queden de esto es que son más parecidos, por estas mismas características, son más parecidos a animales, y Yahvé, el Dios de Israel, los usa como bestias de carga más o menos, y como protectores, obviamente. Entonces, pasando a la parte 2 y removiendo mi guión, esto fue la parte más larga, se los prometo. La palabra querubín, cuyo singular es esta, querub. Singular obviamente significa que uno solo es querub. Literalmente significa aquel que bendice. Y los especialistas de lingüística, ya saben que se dedican a estudiar esto y les pagan por ello, creen que es un préstamo lingüístico de una palabra acadia que es carabú, que es esta de aquí. Esto está escrito en cuneiforme, aunque la pronunciación está en acadio. Carabú igualmente significa aquel que bendice, lo cual significa que considerando las características que te da la Biblia y considerando el nombre, podemos hacernos, de nuevo les repito, Querub significa aquel que bendice y Carabú significa aquel que bendice. Y adivinen qué, de los Carabú, de los acadios, sí sabemos cómo se veían, porque ellos lo tenían como una bestia mitológica. Bueno, era parte de su religión y nosotros los vemos como bestias mitológicas porque pues somos en su mayoría cristianos o de pensamiento occidental. Y estas bestias Carabú se veían así. Esto en babilonios es un lamazu, pero en acadio es carabú. ¿Por qué? Carabú es un título, de nuevo, no es el nombre como tal de la bestia, y significa aquel que bendice. Y estas bestias estas imágenes, estas bestias eran colocadas, adivinen dónde, en las entradas de los templos, o en las entradas de los palacios, o en las entradas de los jardines de los reyes. Aquí ya tenemos a tus querubines que no sostienen ninguna espada flamígera, porque como podemos ver, tienen alas, o sea que pueden volar, y Yahvé podría sentarse encima de uno y montarlo. Tienen rostro de hombre, tienen patas de buey, y se supone que el cuerpo es un cuerpo de león. Ahora, siendo justos con la escritura bíblica, se supone que cuando Salomón hace su templo, y esto lo podemos comprobar, la misma Biblia te lo dice, que Salomón se casó con la hija de Faraón, y por la arqueología sabemos que Israel era una especie de, durante la época de David y Salomón y hasta los reyes Ómridas, poco antes del exilio en Babilonia, sabemos que Israel era una especie de estado vasallo de Egipto. Puedes creerlo o no, no importa. La misma Biblia te dice que Salomón se casó con la hija de Faraón, y los faraones tenían la costumbre de que a sus reyes súbditos les daban en matrimonio a sus hijas. De hecho, considerando esto, sabemos que la religión judía y la religión israelita tenían influencia egipcia. Así que es muy probable que los querubines del templo de Salomón se vieran así. No te vayas a confundir. A pesar de que esto es querubín viene de una palabra acadia y por extensión babilónica. En realidad, estas representaciones de querubines, o sea, este tipo de bestias abundan por todo el Oriente Medio. O sea, casi todas, casi no hay religión en ese entonces que tuviera estas representaciones como guardianes de lugares sagrados. De hecho, hay gente que cree que la esfinge era una especie de representación de un querubín. Y según algunos arqueólogos y especialistas, inclusive cristianos, sostienen que es muy probable que los dos querubines que te mencioné en este versículo, en 1 Reyes 6:27, se veían probablemente así. Este es el sumo sacerdote, estos son los dos querubines que se tocan las alas, y estos son los dos querubines del arca de la alianza.
Ahora, comenzando con la parte 3. Muy bien. Dentro de la magia y el misticismo, los querubines están relacionadas a esta esfera, Yesod. Bueno, esto lo entenderás si ya viste mi video del árbol de la vida o si ya viste el video anterior de angelología que es algo así de que por qué los ángeles no lucen aterradores o algo así. Y bueno, de nuevo, los querubines están relacionados a esta esfera de Yesod. ¿Por qué? Para empezar, como ya mencioné antes, en anteriores videos, este diagrama se llama árbol de la vida. Y es completamente natural que si este Malhut, que es el mundo físico en el que nosotros habitamos, para acceder al resto del árbol de la vida, a fuerza tenemos que pasar por Yesod. Lo cual explica que estén aquí puestos porque son los guardianes al camino del árbol de la vida. Ahora, la Sefirá de Yesod está relacionada... Se supone que al ser la conexión entre nuestro mundo físico y el resto de los mundos o las dimensiones del árbol de la vida, está relacionada al mundo astral. Eso quiere decir que también está relacionada con la luna, está relacionada con la magia, con el misticismo. Es por eso que los querubines, también los querubines tienen que ver mucho en este aspecto, porque los querubines siempre son vistos cerca de Yahvé, lo cual se podría entender como experiencias místicas de los profetas. Y bueno, como ya les dije, Yesod está relacionado al mundo astral, está relacionado a la magia, está relacionado a los poderes místicos. Y bueno, no hay mucho más que decir de Yesod, está relacionado al elemento del aire. Yo no entiendo por qué, debería estar mejor, se siente que está, yo siento que está mejor relacionado al elemento agua. Pero en fin, cuando tú llevas a cabo viajes astrales, es muy probable que estés en esta esfera, en esta dimensión de Yesod. El arcángel que gobierna sobre esta esfera es el arcángel Gabriel, lo cual tiene un poco de relación con el hecho de que Gabriel es el que concede muchas veces experiencias místicas. Si se dan cuenta, en la Biblia hay dos tipos de anunciaciones. Están cuando los ángeles aparecen como físicamente, que los pueden tocar, e inclusive que los pueden tocar. Y están otros tipos de apariciones o anunciaciones de ángeles cuando son estas especies de visiones raras místicas. Y por lo menos en la tradición cristiana, si se dan cuenta, el que le anuncia a María el nacimiento de Jesús es el arcángel Gabriel, que precisamente está relacionado a esta esfera. Y incluso en el Islam, el que le dicta el Corán a Mahoma es el arcángel Gabriel, lo cual esa visión de Mahoma a Gabriel bien podría ser también una experiencia mística. Y bueno, supongo que eso es todo. No queda mucho más que decir. A decir verdad, Yesod no es precisamente... Es una sefira que se me hace como muy abstracta, por eso me es como que más difícil cómo explicarla como tal. Sin embargo, hay un montón de información en internet y me parece que tengo un montón de información en mi video sobre el árbol de la vida. Así que si no entiendes muchas cosas de las que hablé aquí, pues te recomiendo que lo veas. Y bueno, eso es todo. El siguiente video que estaré haciendo va a ser el del la siguiente jerarquía angélica que está aquí en la Sefirá de Hod, que son los Benei Elohim, los hijos de los dioses. También hablaré un poco de su etimología, de su historia, así que te recomiendo que lo veas. Y bueno, si te quedas hasta aquí significa que por lo menos en algo te interese con mi video, así que te pido de todo corazón que te suscribas, si puedes darle like y a ver si nos vemos la próxima.